Un poco de nada. Temporada 1, episodio 3. El último sheriff. El 21 de noviembre de 2008, Tucumán nuevamente volvió a ser el núcleo de noticias de Argentina por un hecho que es inusual de ver en la televisión. Mario Oscar el Malevo Ferreira se suicidaba ante las cámaras de Crónica TV y sería mostrado en las pantallas de todos los argentinos. Para la gente no tucumana, fue simplemente un señor, una noticia pasajera en los locos años 90, tomando la salida fácil, como dicen. Pero, para los que somos de esta provincia, fue ver el final de uno de los personajes más controvertidos que haya pasado por el jardín de la República. Justiciero para unos, tirano para otros. Amado y odiado con la misma intensidad. Esta es la historia del último sheriff, el Malevo Ferreira. Pero toda historia tiene un inicio. Viajemos al pasado. El 17 de junio de 1945, en la localidad de Cruz Alta, Tucumán, nacía Mario Oscar Ferreira. En 1963, a los 18 años de edad, intentó ingresar a la policía. Los médicos lo habían rechazado por ser flaco y petizo, pero gracias a un conocido pariente logró ingresar. Desde el principio se ganó su apodo que le acompañaría toda su vida e incluso lo marcaría en la historia tucumana: el Malevo. En 1973, a los 28 años, sostuvo que le había hecho frente a un grupo de 15 militantes de la Juventud Peronista. 2 años más tarde, siempre según sus palabras, fusiló a Juan Carlos Alzogaray, el hijo montonero del general que encabezó el golpe contra Arturo Illia. Participó de diferentes acciones represivas en el marco del operativo Independencia en los años del terrorismo de Estado, donde se destacaba por la brutalidad, acorde a su apodo. En 1986, ya en plena democracia, empezaría el camino de excesos que le acompañaría en su carrera, cuando se le imputó el crimen del conocido delincuente Enrique Perode Correa, pero la justicia consideró que no había pruebas en su contra y lo absolvió. La gente ya se empezaba a dividir opiniones sobre él. Un año después, cuando ya era jefe de robos y hurtos, protagonizó un tiroteo en el Acceso Norte, durante el cual murieron 2 miembros del clan Los Gardelitos. En 1988 se le acusó de la muerte de otro Gardelito, Daniel Carrizo, quien había sido torturado en un calabozo de la brigada y su cuerpo fue bañado en ácido, aunque tampoco hubo pruebas para condenar a Ferreira. En 1990 se puso al frente de una revuelta policial que le exigía mejores salarios al entonces gobernador José Domato. El levantamiento tuvo en vilo la provincia durante 2 semanas, pero finalmente el gobierno dio marcha atrás con la medida. Ferreira se metía a la gente en el bolsillo y a los policías que cantaban Malevo Corazón. Pero una vida de excesos siempre lleva a una caída estrepitosa. El 10 de octubre de 1991, en Laguna de Robles, fueron asesinados 3 delincuentes: José Coco Menéndez, Hugo Yegua Verde Vera y Ricardo El Pelao Andrada. Ferreira aseguró que se había tratado de un enfrentamiento y que las víctimas habían formado parte de una peligrosa banda de asaltantes. Y no pasó nada, por un rato. Denunció públicamente que 9 comisarios utilizaban la policía en provecho propio y aseguró que se estaban enriqueciendo ilícitamente. Ante esto, los policías comenzaron a hablar y dejaron en evidencia lo que pasó realmente. El Malevo
ejecutó a los 3 salteños a sangre fría. Finalmente, el 9 de diciembre, Ferreira y sus hombres se entregaron a la justicia. El juicio comenzó el 26 de noviembre de 1993. Ver al último sheriff en el banquillo fue una imagen inédita. Para muchos, injustamente. Para otros, un monstruo que estaba pagando sus llamados excesos. Pero el 14 de diciembre, el malevo decidió hacerse conocer en todo el país. Ese día lo condenaron a cadena perpetua y él se atrincheró en la alcaldía de tribunales. Había entrado vestido de traje, pero cuando salió ya se había colocado su característica camisa negra y su sombrero Panamá. En una mano llevaba una granada. Y sin que nadie lo interceptara, cruzó la calle y escapó para fugarse. La fuga duró 79 días, pero terminaría cayendo. El 3 de marzo de 1994 fue rodeado por policías en Zorro Muerto, Santiago del Estero. Tras varias horas de negociaciones y luego de ser herido durante un tiroteo con los uniformados, hizo caso a las súplicas de su esposa, María de los Ángeles Núñez, y se entregó ante el gobernador Palito Ortega. Luego de esto, el malevo fue trasladado al penal de Villa Urquiza, y de justiciero, como la gente supo conocerlo, ya no le quedaba mucho. En 1996, el gobernador Antonio Bussi, su viejo amigo, le redujo la pena a 20 años y eventualmente gozó del beneficio de salidas transitorias. Bussi justificó esto, diciendo que Ferreira es un hombre de ley que se excedió. Después de años bajo el radar, a Ferreira lo alcanzarían sus fantasmas del pasado sangriento que forjó. En 2008, el juez federal ordenó su detención por presuntos delitos cometidos durante la última dictadura, en una causa por el funcionamiento de un centro clandestino de detención. Irónicamente, los juicios por la dictadura llevó a cadena perpetua a su incondicional amigo de delitos, Antonio Bussi. El 15 de junio de 2008, el juez Alfonso Sotoli decidió enviar al malevo a juicio. Pero Ferreira, fiel a su vida de sangre y fuego, sentenció su destino a su manera. El 21 de noviembre de 2008, delante de las cámaras de Crónica TV en Tucumán, dio una entrevista y declaró que era inocente en el marco del proceso que se desarrollaba en su contra. En el reportaje, subrayó que no iba a aceptar que lo arrestaran y cuando estaba por ser apresado por personal de Gendarmería Nacional, el malevo cometió un último exceso. El tiro se escuchó y las cámaras lo captaron. Los gritos de sus familiares angustiados retumbaron en los oídos de los televidentes, junto con la imagen del polémico Ferreira ya sin vida, con sangre inundando su humanidad proveniente de su cabeza, bajo su sombrero Panamá que se mantenía intacto a pesar del balazo, dejando la marca personal hasta el último momento. En un país cansado por la inseguridad y pidiendo el tan infame gatillo fácil para los delincuentes, fue su justiciero que protegía a la sociedad. Pero para la gente que piensa en los derechos humanos y también se acuerda de la sensible época de la dictadura militar, donde lo que menos había era piedad, Ferreira fue un oficial que se escondía detrás de su uniforme para cometer los excesos de la ley. Lo único claro es que el malevo decidió honrar su apodo sanguinario hasta el final de su existencia. Che, Julián, ¿has visto qué pasó en la tele? No, ¿qué pasó? Se pegó un tiro el malevo Ferreira. No.
gendarmería ahí de Estado, y es por eso que el Malevo ha tomado esta terrible decisión. Un pueblo sin mito es un pueblo sin alma. Un pueblo sin historia es no tener nada. Y aquí tenemos un poco de nada.